nos ha metido una idea en la cabeza, que a mí me la dijeron muchas veces desde chiquito, y quizás hemos crecido con esa idea dentro del Evangelio los que ya llevamos años, y no la hemos entendido. Se nos ha dicho que, por ejemplo, el arte era del diablo, que la música era del diablo, que una persona que directamente, no sé, que estaba en el Evangelio de Jesucristo, que predicaba la palabra, no podía hacer cosas en lo secular para el mundo. Y una de esas cosas que entraron dentro de la bolsa fue justamente la política. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase, la política es sucia, la política no es de Dios, la política está llena de corrupción? Y si bien esto es cierto y es real, y lo sabemos y lo vivimos muy de cerca, mi tía trabaja en el Congreso de la Nación, así que ella vive muy de cerca todo esto que yo les estoy diciendo, realmente puede convivir y pasar tiempo ahí con los políticos y saber realmente de qué estoy hablando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Todo lo que es sucio y todo lo que es perverso es porque en algún momento la iglesia de Jesucristo le ha entregado cosas al diablo que no eran del diablo. Yo te quiero decir algo, Dios crea todo perfecto. El diablo es un distorsionador de la obra de Dios. Por ejemplo, Dios crea la familia perfecta, papá, mamá, hijos, hombre, mujer. El diablo la distorsiona a la familia, diciendo que la familia puede ser hombre con hombre, puede ser mujer con mujer y demás. Dios crea la música santa, pura, para adorar a Dios. ¿Qué hace el diablo? La distorsiona. La llena de mensajes subliminales, la llena de perversión, de un montón de cosas que pierden realmente a nuestra juventud y a las personas que consumen realmente la música. Y lo mismo pasa con la política. Créanme que si yo voy a la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la política está presente. En todo tiempo y en todo momento. Hay libros enteros, como el libro de los Reyes, como el libro de Jueces, que son libros dedicados netamente a hablar de política. Y no son personas que estuvieron, no sé, involucrados con algún pequeño cargo dentro de la política. No, son personas que gobernaron. Hay reyes que fueron cristianos, que gobernaron con la sabiduría de Dios. Mirá, antiguamente, quiero ponerme un poco teológico, antiguamente gobernaba la teocracia. ¿Saben qué es la teocracia? Nosotros tenemos un gobierno democrático. El gobierno democrático es que votamos y elegimos un candidato, pero antiguamente en el pueblo de Dios gobernaba la teocracia. ¿Y saben qué es la teocracia? La teocracia era que el pueblo solamente era gobernado por Dios. Dios daba una palabra a través de los profetas, a través de los sacerdotes, y el pueblo regía y caminaba bajo esa palabra. Pero por alguna razón al pueblo no le alcanzó con ser teocrático. O sea, imagínense ser directamente gobernados por Dios. No hay margen de error, ¿bien? No hay ningún margen de error, no hay nada que pueda salir mal. Pero sin embargo, el pueblo, ¿sabés qué le dijo a Dios en un momento? Y le dijo a los profetas, necesitamos un rey. Necesitamos una cara visible. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Pero ellos como que necesitaban tener una figura visible. Entonces, ¿sabés qué hizo Dios? Dijo, bueno, vamos a levantar en Israel reyes. Israel va a comenzar a tener reyes que reinen y que gobiernen. ¿Y sabés qué? Gobernaban con la sabiduría divina. ¿Y quiénes eran sus consultores? ¿Quiénes eran sus consejeros? Los profetas de Dios. Los profetas de Dios antiguamente eran los que estaban involucrados netamente en política, bendiciendo. Y te digo más, antes de que haya un rey cristiano ya en Egipto, si nosotros vamos a la historia de José, dice la Biblia que Faraón no tomaba ninguna decisión si el sueño no era interpretado primero por José. Si José no le decía qué era lo que tenía que hacer primero. Fíjense desde qué tiempos antiguos la política está involucrada dentro de la Biblia y dentro de la palabra de Dios. Pero ¿qué hemos dicho? Nos hemos cubierto con esto. No, la política es mala. La política es negativa. Es cierto que hay corrupción dentro de la política. Y esto es real. Pero también es cierto que no se han levantado cristianos e hijos de Dios a marcar la diferencia. No nos hemos involucrado. Hemos orado en las cuatro paredes de una iglesia, todo muy lindo, todo aleluya, todo gloria a Dios. Y mientras tanto, ¿sabés qué hacía el mundo? Se involucraba y tomaba y ganaba el territorio.
Y nosotros, porque oramos por el intendente o porque oramos por el presidente, creemos que ya está todo cubierto en el nombre de Jesús. ¿Y sabés qué pasa? Se siguen votando leyes en contra de la familia. Se siguen votando leyes en contra de los principios divinos. Porque los cristianos somos solamente un conjunto de personas orando entre cuatro paredes que no tienen influencia en el mundo. Y es tiempo de que vos y yo empecemos a entender la responsabilidad que tenemos, no solo en la política, sino en todas las áreas de la sociedad. Porque el Evangelio de Jesucristo no es solo para predicar adentro de un templo. No es solo para que los cristianos nos edifiquemos mutuamente, sino para que nosotros podamos salir afuera y podamos impactar la sociedad. En Campana, y que Dios me perdone por ser tan sincero, pero en Campana tenemos iglesias que tienen más de 1000 miembros. Y somos la ciudad con la tasa más alta de suicidios. Y somos una ciudad llena de narcotraficantes. Y somos una ciudad donde los zumbandas están adentro del municipio gobernando. Y sin embargo decimos cómo crecen las iglesias, gloria a Dios. Y estamos metidos entre cuatro paredes y nunca logramos hacer un cambio real. Porque no nos involucramos. Porque oramos desde afuera. Es tiempo donde Dios nos está llamando a ser parte, no solamente a criticar desde el banco de suplente y decir qué mal que está todo. Qué difícil que está todo. Vamos a orar. Señor, heme aquí, envíalo a Él. Envía a alguno. Señor, ¿por qué no envías a alguien? Y el Señor quizás nos está llamando en este tiempo. No te estoy diciendo que te hagas política, que milites con la bandera de un partido. Lo que te estoy diciendo es que empecemos a tomar responsabilidad del poder y la influencia que Dios nos dio como cristianos. Yo quiero decirte algo como iglesia, y es que no voy a decirte a quién votar. Yo no me voy a meter en tu ideología política, en tus creencias. Somos libres, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que la libertad es responsabilidad también. Hay gente que quiere ser libre para hacer lo que quiere, ¿no? ¿Cuándo seré libre? Hay adolescentes que dicen, ¿cuándo me iré de mi casa y seré libre? Como si fuese tan fácil. Y después cuando tienen esa libertad no saben qué hacer con esa libertad y empiezan a hacer macanas. Y a veces decimos, somos libres de elegir, somos libres de votar a quien queremos, somos libres, pero no somos responsables. A veces subestimamos el voto y decimos, bueno, tengo que votar, ahora vienen las PASO, vienen las elecciones, y la verdad es que no sé quién votar. Y saben, es cierto que en lugar de votar al mejor, tenemos que elegir al menos peor. En lugar de votar al mejor, tenemos que elegir a ver quién es menos delincuente, un poquito, quién roba un poquito menos que el otro. Porque no hay a quién elegir. Y la verdad es esa, y yo soy consciente de eso. Pero no por eso nosotros podemos entregar un país y regalar nuestro voto y decir, bueno, yo ni voy a votar. Hay una pregunta que me hicieron el otro día y es, pastor, ¿hay que ir a votar? La respuesta es sí. Dice la Biblia que tenemos que estar sujetos a las leyes de la tierra. Y si la ley dice que hay que votar aunque no tengamos ganas, aunque no queramos, lo tenemos que hacer. Pastor, ¿cómo nos roban con los impuestos? Hay que pagar impuestos. ¿Sabes qué dijo Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que fuimos llamados a hacer. A mí también me molesta, es molesto, todos lo vivimos, todos lo padecemos, pero tenemos que orar y tenemos que empezar a involucrarnos y sobre todas las cosas a votar con conciencia. Fíjense lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué tremendo esto, ¿no? Dale un aplauso al Señor si querés. Sométase a toda autoridad. No tiene que ver con este tema, lo vamos a dejar para otro día. Pero ¿cuántos llaneros solitarios hay en el Evangelio? Yo no tengo pastor, yo no tengo cobertura, Jehová es mi pastor. Mentira. Si no te puedes sujetar a alguien que ves, mucho menos a alguien que no ves. Y lamentablemente hoy estamos experimentando esto, ¿no? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Mentira. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y que no amo su cuerpo. Yo te amo a vos, mi amor, pero la verdad que tu cuerpo
No le puedo decir eso a mi esposa. Y con el Señor somos así, ¿no? Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No, yo con el Señor todo bien, pero no quiero saber nada con la iglesia. Estás rechazando el cuerpo de Cristo. Yo me someto a Dios porque Dios no te pide nada, pero cuando te tenés que someter a una autoridad, hay que cumplir. Cuando tenés que someterte a una autoridad, se complica ahí, ¿no? Porque se prueba nuestra obediencia de parte de Dios. Y qué importante que es entender esto, que todas las autoridades son puestas por Dios. Pero pastor, la autoridad está haciendo las cosas mal. Va a rendir cuenta al Señor la autoridad. Cada político va a rendir cuenta por lo que hizo con nuestro país, por las decisiones que tomó y por las decisiones que van a tomar. Y se lo decimos a cualquier autoridad que asuma o que esté por asumir. Pero a nosotros nos corresponde como hijos de Dios tomar conciencia y sobre todas las cosas votar con sabiduría. Hay gente que dice voy a votar en blanco, hay gente que dice no sé qué voy a votar, hay gente que se va a poner delante de la urna de Tim Marín, de doping. A ver, ¿qué boleta pongo? Porque la verdad no sé qué voy a hacer. Empecemos a tomar conciencia del poder que Dios nos dio. Empecemos a tomar conciencia de que estamos dirigiendo el futuro de nuestro país, estamos direccionando el futuro de nuestro país. Hay que votar sujetándonos a toda autoridad. ¿Y sabes qué? Te quiero hablar rápidamente de las razones incorrectas para votar. Si usted quiere votar con las razones correctas, tiene que conocer cuáles son las razones incorrectas para votar. Y hoy te quiero hablar de las razones incorrectas por las cuales no deberías votar. Primero y principal, por costumbre. Hay gente que vota por costumbre, que simplemente dice, bueno, mi papá era de este partido, mi abuelo era de este partido, mi mamá era de este partido, yo voy a votar igual a este partido. Aunque nos estén fundiendo, aunque nos vaya re mal, bueno, yo vengo de esta rama y yo creo acá. ¿Y saben qué terminamos defendiendo? Terminamos defendiendo personas y no ideas. Las ideas no cambian, pero las personas cambian. Y quizás las personas que comenzaron con ciertas ideas en un partido hoy tienen otras. Y hay gente que por costumbre dice, yo soy de este partido, y por ser de este partido hoy estamos conduciendo mal el destino de nuestro país. Y repito nuevamente, no voy a hablar de ningún partido en particular, ni voy a levantar banderas políticas, estoy hablando a niveles generales. Yo quiero que usted hoy pueda entender y pueda comprender la magnitud de esto, que no podemos regalar nuestro voto por costumbre. Tenemos que votar por conciencia. Si usted va a votar o a hacer las cosas por costumbre, esa es una razón equivocada. Otra razón equivocada para votar es por conveniencia. Este partido está haciendo las cosas mal, pastor, estos van a ganar, pero la verdad, no estoy de acuerdo con ellos, pero me conviene. Hablaba con un pastor el otro día y fui muy duro con él, muy duro con él. ¿Y saben qué me dijo? Me dice, yo sé que este partido que voy a votar es abortista, están a favor de la ideología de género y todo. Dice, pero yo lo voy a votar igual porque me dijo que nos iba a dar unas cosas para la iglesia. ¿Y saben qué hacemos muchas veces? Prostituimos nuestra fe por migajas del faraón, por cosas que nos atan, por cosas que terminan lastimándonos y terminan trayendo maldición después sobre el pueblo. No, pero este pastor dijo que iba a estar con la iglesia. O este político dijo que iba a estar con la iglesia, dijo que iba a estar con nosotros, que nos iba a acompañar. Vino para hacerse orar a la iglesia y terminó de hacerse orar por la iglesia y se fue a hacerse un gil por los Umbanda. Y así estamos muchas veces, prostituyendo lo que creemos, prostituyendo nuestra propia fe por conveniencia. Nunca vote por conveniencia. Nunca haga lo que le conviene, haga lo que tiene que hacer. De hecho, nos conviene hacer lo que tenemos que hacer. Nos conviene seguir a Cristo, nos conviene defender los principios de Dios. Nunca vote por conveniencia. Otra de las razones por las que votamos muchas veces es por resignación. ¿Cuántas veces votamos por resignación? Hablaba el otro día con una persona cristiana que me decía, tal político se identifica con mis valores, se identifica con un montón de cosas que dicen que están buenas. Me dice, pero no lo voy a votar. Y le digo, ¿por qué no lo va a votar? Porque no va a ganar, me dice. No, prefiero votar a los que sé que van a ganar seguro. Y regalamos el voto. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cuando nosotros no hacemos nada por algo que está mal, somos cómplices. Y estamos pecando de la misma manera.
Yo he visto naciones enteras destruidas por gente que votó por conveniencia. Por gente que votó por seguir la manada, por decir, bueno, vamos a votar a este, vamos a hacer esto. Gente que votó por seguir la manada y naciones enteras que fueron maldecidas y siendo naciones ricas, hoy están destruidas. Destruidas por la pobreza, destruidas por la miseria, destruidas por el ocultismo. Por personas que simplemente menospreciaron su voto y dijeron, es un voto nada más. No pasa absolutamente nada. Votemos que no pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué? El pueblo de Dios dice que había salido de Egipto, de ser esclavos, donde comían las sobras, comían miseria, comían pescado podrido. Pero sin embargo, cuando estaban en el desierto siendo libres, ¿sabes qué fue lo que dijeron? Dijeron, qué lindo cuando estábamos en Egipto. Este Moisés nos trajo de vuelta a vivir a Egipto. Yo te voy a decir algo y no quiero ser ofensivo con lo que digo, pero es la realidad. Como hijos de Dios hemos perdido la meritocracia. ¿Y sabes qué es la meritocracia? La capacidad de tener las cosas por mérito propio. Dios estableció un principio desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén y les dijo, ganarán el pan con el sudor de su frente. Les va a costar, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Sin embargo, tenemos personas, y perdónenme que sea tan ofensivo, pero que se acostumbraron a vivir con 2 o 3 chapas que les da el gobierno, un plancito social, y bueno, vamos a votar porque con esto alcanza, con las migajas que el faraón les da siendo esclavos. Y han perdido la capacidad de trabajar, la capacidad de prosperar, la capacidad de levantarse. No digo que hay gente que no necesita ayuda social, les digo más, la iglesia debería ser parte de la ayuda social. Perdónenme que hoy estoy un poco filoso, pero yo sé que no lo va a ver nadie a esto, solamente la gente que nos ve por internet. ¿Sabe que los diezmos y las ofrendas antiguamente se usaban para alimentar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas? Pero esto no se predica, se saca de contexto un pedacito del versículo donde se dice, los diezmos son para los siervos. Los diezmos son para el apóstol, los diezmos son para el profeta, los diezmos son para el siervo. Y es cierto que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que el pastor que trabaja puede tener su salario. Y lo dice, pero también dice que se alimentaban a los huérfanos, que se alimentaban a las viudas, que la iglesia cumplía el trabajo de hacer ayuda social. Antiguamente la iglesia hacía eso. Hasta los músicos tenían sueldo, hasta los levitas dice que se encargaban del mantenimiento del templo, de la limpieza, se encargaban de la adoración. Hasta ellos, dice la Biblia, que cobraban sueldo de los diezmos y de las ofrendas. Por eso yo le voy a decir algo que ningún otro pastor le va a decir. Hay pastores que le van a decir, ofrende, pacte, y si no tiene para dar del cordón de la zapatilla, de la bombacha, del calzoncillo, pero de algo. Yo sabe que le voy a decir, no engorde chanchos. El pastor tiene que trabajar como cualquier otra persona. Porque Dios le dio la capacidad de generar riqueza. Yo como pastor no voy a decir que no recibo bendición de la iglesia, pero también voy a decir que trabajo. Y con mi sueldo secular muchas veces lo ponemos en la iglesia con mi esposa y colaboramos para que la iglesia pueda crecer y se pueda extender. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está para dar. Hace unos años atrás tuvimos una reunión, el consejo pastoral con el intendente, y había salido un secretario que no nos quería recibir. El intendente dijo, no, que estaba muy ocupado, que esto, que el otro, que aquello, que tenía muchas cosas que hacer. Y le digo, queremos 5 minutos nada más orar por él. Y el secretario nos dice, ¿qué necesitan? Y dijimos, no, ¿cómo que necesitan? No, sí, porque estamos cansados que las iglesias evangélicas vienen a pedirnos chapa para la iglesia, a pedirnos ayuda para el comedor, a pedirnos esto, y siempre vienen a manguear. Y le digo, ¿sabe una cosa? No se equivoque. Nosotros como iglesia no necesitamos nada y no venimos a pedir nada porque tenemos un Padre que es el dueño del oro y la plata. Venimos a dar y venimos a bendecir el municipio. Venimos a orar para que ustedes tomen sabias decisiones. No queremos nada de ustedes. Dice la Biblia que nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Y se tiene que romper esta mentalidad de pobreza que a veces tenemos los pastores, de depender del gobierno,
de un gobierno que es estable o no, que hoy puede estar y mañana no, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que cuando el Señor gobierna, cuando el cielo gobierna, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Lo que Dios promete es eterno y no pasa de moda. No dependas de un gobierno, no dependas de un plan social, depende del Señor. Es Él quien te va a proveer, es Él quien te va a bendecir. No votemos con las razones equivocadas. Miren, yo voy a decirle los parámetros que yo voy a tomar para votar. Usted puede votar a quien quiera. Lo que le puedo decir es que yo no voy a votar, primeramente, a ningún gobierno que esté a favor del aborto. Que te quieran vender que el aborto es una cuestión de salud pública, que el aborto es esto, que el aborto es el otro, que es aquello, que es por los derechos de las mujeres. Esas son mentiras del diablo. ¿Saben que las mismas abortistas que votan por los derechos de las mujeres son las que después votan en contra de que los violadores vayan presos? El año pasado se quiso sacar una ley para prisión, cadena perpetua, para los violadores que habían abusado de mujeres y niños. Y las mismas abortistas que hoy se ponen pañuelito verde son las que votaron en contra de esa ley. Las que tienen que defender los derechos de las mujeres. Yo no voy a votar a ningún gobierno que esté a favor del aborto, porque el aborto es muerte, no me vengan a decir que es salud pública. ¿Saben? La quieren disfrazar, ponerle un nombrecito lindo y decir interrupción del embarazo. ¿Sabe qué es una interrupción? Una interrupción es algo que se puede volver a restablecer. Cuando yo interrumpo la electricidad, toco un botón, apago la luz y después la puedo volver a restablecer. Pero cuando yo quito una vía de un vientre, no la puedo volver a restablecer. Así que no es ninguna interrupción, es un asesinato. Es una muerte. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser en este tiempo radicales. El otro día leíamos en el libro de Apocalipsis cuando Dios hablaba a la iglesia de la Odisea, donde le decía, ojalá fuera frío o caliente. Porque si sos tibio te voy a vomitar de mi boca. Y hay gente tibia, hay gente que por conveniencia dice, no, pero bueno, pero vamos a ver, pero hay que negociar, hay que hablar, hay que esto, que el otro. No se negocia con las tinieblas. No hay ninguna coinonía, no hay ningún punto de inflexión entre Dios y las tinieblas. Como hijo de Dios en este tiempo tenemos que ser radicales. Yo no voy a votar a ningún gobierno que esté a favor de la ideología de género. Usted sabía que ya hay una ley que se está votando, que está presentada en el Congreso para que los chicos a partir de los 6 años puedan decidir su sexualidad e inclusive puedan decidir si se amputan los genitales. A los 6 años un chico no está alfabetizado, no sabe leer y escribir. Pero ya quieren que decida si se puede amputar los genitales o no. Si puede cambiar de sexo o no. Es una estrategia satánica. Y no podemos como hijos de Dios aprobar ningún gobierno que esté a favor de estas cosas. Tenemos que empezar a tomar conciencia como hijos de Dios de lo que estamos votando. Número 3, yo no voy a votar a ningún gobierno que esté a favor de la delincuencia, que haga apología de la delincuencia. Ustedes saben que yo estuve muy involucrado con el área de la seguridad nacional. Estoy involucrado hasta el día de hoy con el área de la seguridad. Y veo que hay gobiernos que están haciendo apología de la delincuencia. A mí me han llegado a decir personas involucradas en las altas esferas del gobierno, déjenlos que vendan droga porque son unos pobres pibes que venden droga para alimentar a su familia. Déjenlos que delincan tranquilos porque los derechos humanos no pasa nada. Ahora, cuando matan a un policía no hay derechos humanos. Cuando matan a un trabajador no hay derechos humanos. Pero se hace apología de la delincuencia, se aprueba la delincuencia. El otro día un dirigente político dijo, los delincuentes son pobres víctimas de la desigualdad social, hay que dejarlos que roben. En plena pandemia se liberaron presos a la calle cuando estábamos todos encerrados. Y no podíamos salir, los presos podían salir. Tenían más libertad que nosotros. Dice la Biblia, y escuche, porque esto es bíblico, no estoy hablando desde fundamento propio. Dice la Biblia que vienen tiempos donde no se va a distinguir entre lo bueno y lo malo. La gente va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque no vamos a distinguir. Y en este tiempo, como hijo de Dios, tenemos que empezar a tomar conciencia. Yo sé que me van a criticar por esto, que va a haber gente que va a decir, el pastor está haciendo política. No nombré un solo partido de políticos, yo estoy hablando de ideas. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy hablando de principios bíblicos. Yo no voy a votar a ningún gobierno que esté a favor de las cosas que Dios odia.
Mira, la iglesia no es solo un lugar de actividad espiritual, sino que es un lugar de entrenamiento en general, en todas las áreas de nuestra vida. El propósito de la iglesia, ¿cuántas veces te dijeron esta frase de andá a llorar a la iglesia? Somos ovejitas del Señor que estamos llorando nuestros dramas, nuestros problemas. ¿Sabes qué? Las otras iglesias tendrán ovejas. Yo acá en Campana soy el primer pastor de leones que van a salir a marcar la diferencia afuera. La iglesia es un lugar de entrenamiento que nos entrena, que nos prepara para la sociedad. Por eso que cuando una persona se levante con un llamado para la música, para el arte, para la política, no lo apague. No le diga eso no es del Señor, hay que tener cuidado en meterse ahí. Ore por él, incentívelo. Vaya para adelante con esa persona. Una hermana me decía preocupada el otro día, mi hijo dice quiere estudiar política. Y yo le decía, gloria a Dios, hermana, incentívelo. Yo sé que la política es difícil, pero incentívelo. Yo lo escuchaba al nene con la edad que tiene, siendo apenas un adolescente. Él estudia, él lee, sabe de historia, sabe de un montón de cosas. Yo sé que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a usar. Pero ore, bendiga, potencia a las personas. Como le dije, hoy estoy filoso. Hace unos años atrás, en Campana, yo presenté a un amigo cristiano, un hombre de Dios, cristiano de toda la vida, no que se hizo cristiano por la política para ganar votos. Un hombre de Dios, cristiano de toda la vida. Y me dijo, mira, yo creo que tengo este llamado de meterme en política, yo quiero orar. Él se presentó para intendente, oramos por él, pudimos bendecirlo. Le mandamos un saludo. ¿Y sabes qué? Me puso muy mal y me puso muy triste que iglesias de Campana decidieron no apoyarlo porque dijeron, no, se congrega en una iglesia de otra denominación. Y no me cae bien, no, porque tienen ideas esa denominación, en lugar de preferir que un cristiano esté gobernando. ¿Qué me importa cuál es la denominación? ¿Sabes qué? Hoy nos gobiernan los Umbanda. Y eso a ningún cristiano le molestó. Nadie se levantó en contra de eso. Hoy tienen libertad de poder hacer todos sus trabajos libremente. Uno va a la costanera, están vestidos ahí todas sus túnicas. Parece que están haciendo una propaganda de ala, están todos de blanco los tipos. Meten barquito y tiran hoja y tiran ceniza y tiran esto y tiran el otro. Y tienen permiso del gobierno. Y nosotros cuando vamos a hacer una campaña nos sacan carpiendo y no nos dan el permiso municipal. Hemos entregado territorio que Dios nos había dado. Hay que pedirle perdón al Señor por eso. La iglesia es un lugar de entrenamiento. La iglesia es un lugar donde potencia nuestras habilidades para poder salir afuera a buscar a los que están perdidos. Escuche. Y quiero ya cerrar con esto. Dije 3 veces que iba a cerrar, en algún momento voy a cerrar. Como le decía, la iglesia es un lugar de entrenamiento. La iglesia es un lugar que nos forma. Y si usted va a trabajar con algún político que lo puede hacer, o si usted vende lugares, o si usted vende, productos o servicios, yo en mi caso trabajo con publicidad y a veces he vendido publicidades para campañas políticas, cobre su trabajo como corresponde. No regale nada. No viva de promesas, porque los políticos lo primero que hacen es prometer. Y es decir, no, pero cuando ganemos te vamos a dar algo. ¿No? Hay gente que todavía está esperando. No, pero cuando nos bajen de arriba esto, vamos a... Usted cobre lo que tenga que cobrar. Haga lo que tiene que hacer como hijo de Dios. Y oremos en este tiempo para que el Señor levante personas conforme al corazón de Dios. Para gobernar con principios bíblicos. Como decía hoy mi tía, nosotros no nos pusimos de acuerdo. Hace meses que no hablamos. Ore por una provincia, ore por nuestra nación. Bendiga a nuestra nación. Cancele todo pacto del diablo, todo pacto satánico para hundir nuestra nación. Mire las decisiones que se están tomando en el gobierno. Repito nuevamente, fuera de cualquier partido político, porque hay ambos bandos en el gobierno hoy trabajando, de los 2 o 3 que son los que predominan. Mire las decisiones que están tomando. No hay una sola decisión a favor del pueblo. Ninguna. Todas las decisiones que están tomando parece que son para destruir nuestra economía, para atosigarnos con impuestos,
para que vivamos en pobreza, para que nuestro sueldo no rinda. No hay una sola decisión. Nosotros necesitamos una intervención divina cuanto antes. Necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, como en todas las áreas de nuestra vida. Yo sé que se van a levantar personas en este tiempo a marcar la diferencia. Sé que se van a levantar personas en este tiempo ungidas por el Espíritu Santo y que van a gobernar. ¿Y sabes qué? La iglesia se va a posicionar. La iglesia se va a posicionar. Van a necesitar el consejo de la iglesia. Van a necesitar la bendición de la iglesia. Tenemos que empezar a marcar una diferencia. Yo quiero ver mi ciudad transformada. Y quiero ver mi nación transformada. Y para eso tenemos que comprometernos. Que Dios en este tiempo nos dé sabiduría. Porque la vamos a necesitar. Quiero que te pongas de pie por un momento. Músicos, por favor.